Dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el and idioma. Spanish, and you just have to choose the language and the Please remember that simultaneous translation Spanish-English Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenas tardes y gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación, y voy a moderar el evento de hoy día, el cual excepcionalmente realizamos en esta hora vespertina para posibilitar la participación de una de nuestras panelistas que se conecta nada menos que desde Oceanía con muchas horas de diferencia y con quien estamos muy agradecidas, querida Susi, perdón. La actividad digital de hoy la dedicamos a conversar sobre los desafíos de nuestro país para avanzar en la sustentabilidad e innovación en el sector agrícola. El tema de la seguridad alimentaria de origen agrícola se ha terminado de instalar entre las prioridades de los organismos multilaterales en los que Chile participa activamente. Es el caso, por ejemplo, del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, el conocido APEC, en el cual se trata de impulsar una agenda marcada por ejes como los siguientes. 2 puntos. Mejorar los ingresos y las capacidades productivas de los agricultores mediante la transferencia de tecnología y la capacitación. O crear un entorno propicio para la investigación y el desarrollo agrícola. O fortalecer las comunicaciones y el desarrollo de capacidades en tecnología agrícola y promover sistemas regulatorios transparentes, entre otros. Todo esto nos da luces sobre la relevancia del tema que estamos abordando hoy. Es así como vamos a conocer ahora la experiencia de países líderes en sustentabilidad e innovación agrícola en la región del Asia-Pacífico, en particular de Nueva Zelanda, cómo estamos en nuestro país y qué oportunidades de aprendizajes hay para Chile, y así como qué mecanismos de financiamiento y apoyo existen desde el sector privado para impulsar una agenda de sustentabilidad e innovación agrícola en Chile. Paso entonces a presentar nuestro panel constituido plenamente por mujeres, lo cual hemos logrado exitosamente por primera vez, creo, desde que empezamos a hacer la serie de webinars ya hace un par de años. Empiezo por Andrea García, quien es la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, conocida como ODEPA, del Ministerio de Agricultura de Chile. Ingeniera en biotecnología molecular y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Antes de asumir la dirección de ODEPA, en medio de la crisis de los alimentos a nivel mundial, fue nombrada en la Secretaría de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Asimismo, trabajó como coordinadora del equipo técnico en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Después tenemos a Susie Newman, quien es la directora de la Unidad de Desarrollo Internacional del Plant unit at Plant and Food Research, New Zealand's leading agricultural research institute that focuses on the areas of sustainable production, biosecurity, smart breeding, food. Nueva Zelanda, como es probable que sepan algunos en nuestra audiencia, es un país líder global. Is a leading country in sustainable agricultural practices. Before joining Plant and de desarrollo internacional en el sudeste asiático y en el Pacífico. Tiene un doctorado en fisiología post cosecha y un Bachelor of Horticultural Science, ambos de la Universidad de Massey. Y luego tenemos a Paola Albano, quien es la gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad en Banco BCI, una de las principales instituciones financieras privadas de nuestro país y con una fuerte proyección internacional. Paola es ingeniero comercial y tiene cerca de 20 años de trayectoria y experiencia en desarrollo y ejecución de estrategias de asuntos corporativos, comunicaciones corporativas y sostenibilidad. También es consejera y directora de diferentes fundaciones y ONG. Habiendo presentado a nuestras panelistas, les cedo la palabra entonces a la primera de ellas, quien es Susie Newman, y les recuerdo que después de las 3 presentaciones tendremos un rato para responder preguntas y comentarios de la audiencia, a quienes les invito a hacerlas, o ya sea a través del chat o a través del sistema de preguntas y respuestas que tiene Zoom abajo en sus pantallas. So, Susie, please, you have the floor. Perfect. Laura, good evening. Perfecto, buenas tardes. Es un agrado estar con ustedes en este panel sobre la sustentabilidad, innovación y agricultura
para ver algunos de los desafíos que se enfrentan en Chile. Me gustaría primero tomar un minuto para presentarme y también la investigación de alimentos. Estoy a cargo de la Unidad de Desarrollo Especial con el Plant and Food Research Institute de Nueva Zelanda. Y este instituto tiene más de 700 científicos a lo largo de una gran gama de áreas especializadas con la misión de crear la producción más sustentable de producción de alimentos del mundo. Nuestra fuerza laboral aborda una gran gama de regiones de pesca, horticultura, agricultura de Nueva Zelanda. También tenemos personal en Estados Unidos y Australia. El trabajo de desarrollo internacional aborda eh, el sudeste asiático, África, con proyectos en Kenia, el Pacífico y el Caribe. Hablando en términos generales, nuestra investigación tiene estos tres pilares de enfoque, ahora detallando el del medio, suministro de alimentos resilientes y sustentables. Se puede ver algunas de las capacidades claves que se muestran aquí. Tenemos la suerte de tener muchos expertos que se unen en estos tiempos tan difíciles. Ahora voy a prestar atención y destacar el sector de agricultura de Nueva Zelanda. El sector de agricultura de Nueva Zelanda es diverso y toma 60% de los ingresos por exportación de Nueva Zelanda. Hay 5 subsistemas: productos lácteos, ovinos, agricultura general, horticultura y forestal. Lácteos tiene 30.000, ovino 60.000 y cosecha 120.000 hectáreas, horticultura más de 60.000 personas y forestal más de 35.000 personas. Estos subsectores están creciendo, las exportaciones están creciendo en ambos volumen y valor. La agricultura sí es vulnerable a los impactos del cambio climático. En los últimos años se ven eventos climáticos extremos cada vez más frecuentemente en Nueva Zelanda. Hace algunos meses atrás vimos un ciclón que dañó la parte norte de la isla y que inundó y causó sequías en varias regiones. También vemos heladas que dañan las frutas. Todo esto tiene un impacto sobre la producción de alimentos de una manera u otra. Hay un empuje global para reducir los gases de efecto invernadero, lo que presiona al sector a cambiarse a una agricultura más sustentable. Esta presión va solamente a aumentar en las siguientes décadas. Hay una aceptación general de que el sector de agricultura tiene que actuar y hacer grandes cambios para proteger su prosperidad. Hemos visto mayores aumentos de sistemas mixtos de agricultura, ecológicos y productos de menores emisiones. Se ha hecho progreso, pero el desafío para Nueva Zelanda y su agricultura es responder ante el cambio climático y coordinar una forma inclusiva y robusta de abordarlo. ¿Cuáles son los conductores claves que conducen el cambio en la agricultura del futuro de Nueva Zelanda? Muchos líderes consideran estos cinco categorías de cambio y factores ambientales como por ejemplo competencia por el uso de agua y terrenos, eventos severos de clima, acceso a agua, acceso a capital, barreras comerciales, demanda global por productos indígenas, avances tecnológicos, agricultura sustentable, cambio a la fuerza laboral, cambio del comportamiento del consumidor y las expectativas cambiantes de los consumidores, también cambio en política del uso de terrenos y también la urbanización y crecimiento de ciudades. Aquí vemos un doble clic sobre las iniciativas de gobierno respondiendo a los desafíos de la agricultura. Voy a nombrar solamente 3 porque es una larga lista.
Nuestro programa de investigación trata de asegurar de que este sector reduzca su huella ambiental. $4 millones han sido dedicados a lograr esto los últimos 4 años. La acción sobre metano, que es la mitad de las emisiones en bruto de Nueva Zelanda, la mayoría del sector de ganadería. El gobierno tiene el objetivo de reducir el metano de 24 a 45% para el año 2050, basado en los niveles del 2017. Los agricultores y gobierno están trabajando un plan para reducir emisiones y aumentar la resiliencia ambiental al requerir que los agriculturas paguen en forma adelantada por las emisiones. Hay créditos por secuestración de carbono y también años para prepararse para los cambios, y esto aún se está negociando y acordando en estos momentos. El grupo de líderes industriales identificaron 5 metas para la agricultura para moverse a un futuro más sustentable, y pueden ver las metas aquí en lista. Rápidamente quiero hacer doble clic sobre ejemplos de vida real que realmente ilustran el progreso, y uno de ellos es uno de gran escala y otro está a nivel de agricultor individual. La mayor granja de Nueva Zelanda es Palmer, una empresa estatal que gestiona 116 granjas con más de 160,000 hectáreas. El desafío que tiene es que ve una necesidad de reducir emisiones, además de operar como un negocio exitoso en el largo plazo. Por muchos años ha logrado reducciones de 4% por año de emisiones y tiene un panel que le aconseja en materia de sostenibilidad. Los tipos de acciones que están viendo son préstamos bancarios a futuro, reducción año a año de emisiones, trabajando con socios en proyectos de reducción de emisiones, pruebas de reducción de metano, reducción de la huella ambiental a través de la reducción de metano y nitrógeno. En segundo lugar, me gustaría presentar a Craig McKenzie, un agricultor de manzanas, entre otros, y tiene una granja de 200 hectáreas de distintas cosechas de semillas y cereales de alto valor. Es importante saber que el 65% de este tipo de semillas se produce en Nueva Zelanda y 35% de las semillas de betarraga. Craig utiliza tecnología de precisión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero año tras año, mejora su sector de agricultura y granjas, reduciendo las emisiones. Desde el 2016 ha reducido el uso de agua de 30 a 40% y el uso fertilizante por 30%, y esto ha tenido un efecto positivo sobre el medio ambiente. Así que Craig ha reducido emisiones al gestionar el uso de nitrógeno. Ahora, yendo al área internacional, como habíamos dicho anteriormente, tenemos un desarrollo internacional que muestra el alcance de los proyectos, y quiero mencionar 2 iniciativas. La primera es en Kenia, donde trabajamos con el sector de avocados los últimos 15 años. Y en Kenia, 70% de los avocados son producidos por pequeños agricultores, y principalmente depende de agua lluvia para la producción de estos avocados. Una de las cosas que estamos viendo es un modelo que le permite a los agricultores saber cuánta agua tienen que aplicar y cuándo tienen que aplicarla. De tal forma que hay distintas razones de por qué distintos árboles requieren distintos niveles de agua en distintos periodos del año, pero en lo que nos enfocamos es habilitar los agricultores a saber cuándo tienen que aplicar y dar agua, viendo cuál es el efecto sobre el ambiente, cuánta agua utiliza el árbol en ese periodo, para que puedan enfocarse en la cantidad de riego que se requiere. Sí, y que esto muestra
cuánto riego se requiere por litros por árbol por día. El segundo ejemplo que quiero destacar es en torno a la producción de vainilla en Tonga. Aquí hay problemas con el florecimiento de vainilla y queremos saber por qué es un problema, porque obviamente si no hay florecimiento no salen la vainilla, y uno de los problemas que conlleva a este bajo nivel de floración es, por ejemplo, las lluvias extremas que pueden reprimir el florecimiento, y hay otros factores que tienen un impacto como parte de esta compleja situación. Nuestros científicos han tratado de lograr entender cuáles son las razones de por qué no florece en alto nivel de vainilla. Ya dicho eso, quiero dejar la presentación ahí y espero que le haya dado un bosquejo de Nueva Zelanda y cómo estamos viéndonos hacia un futuro más sustentable. Y también tengo un par de imágenes de otros lados del mundo donde trabajamos. Muchas gracias. Thank you so much, Susie. Very Sí, interesting. muchas gracias, Susie. Muy interesante lo que compartiste con nosotros. Ya hay preguntas que vamos a ver en unos minutos más después de escuchar las otras panelistas. Hay mucha expectativa de lo que has hecho en Nueva Zelanda y vamos a volver a ti luego. Voy a darle la palabra ahora a Andrea, por favor, tienes la palabra. Gracias, Loreto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. No, ahora no te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Ahí sí, pero parece que hay un problema de conexión. A ver, dale, por favor. No. No se escucha nada. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. No, te estamos perdiendo. ¿Sabes qué? Si quieres, Andrea, revisa el audio y si quieres pasamos a Paola mientras tanto para ver si puedes mejorar la conexión o arreglar eso para que tengamos mejor y te podamos escuchar mejor. Perdona, Paola, voy a aclararle una cosa a Susie. Susie, we're going to translate the questions for you, okay? Don't worry. When we come to Vamos a traducir las preguntas para ti, Susie, cuando lleguemos a las preguntas y respuestas. Disculpa, Paula. pregunta ahí en el chat. Por favor, tienes la palabra y puedes compartir la pantalla si quieres compartir. Voy, deme un segundo, acá estoy buscando la presentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Ya, excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestra experiencia, principalmente de lo que nosotros vemos y lo que hemos venido trabajando como banco en poder ir acompañando a nuestros clientes, sobre todo en el mundo agrícola, desde nuestro negocio, desde lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros podemos ayudar a los clientes. Entonces, primero, bueno, muy rápidamente la agenda, si bien hay varios puntos, pero pasa muy rápido, queremos repasar un poco quizá el contexto de lo que pasa en Chile, por qué es importante que las empresas, y específicamente las empresas que hoy día están en el rubro agrícola, tomen estas estrategias ESG, la mirada del BCI, qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestra propuesta de valor. Bueno, yo creo que acá es un contexto que me imagino que quizás Andrea iba a profundizar. Yo lo voy a pasar más rápido porque acá lo que vemos y lo que los datos nos dan vista es que efectivamente en Chile tenemos una escasez hídrica que ha ido aumentando en los últimos 5 años, que tenemos un déficit de lluvia y por lo tanto, naturalmente, uno de los recursos más importantes para el mundo de la agricultura se va a ver afectada por este recurso y yo creo que todos los que están hoy día en este negocio lo están viviendo y lo vienen viviendo hace mucho tiempo, por lo tanto no es ninguna novedad en ese sentido. Por otro lado, también sabemos y hemos visto
cómo Chile ha ido tomando una estrategia de cambio climático a largo plazo, se ha puesto meta del 2040 al 2050, de ser un país carbono neutral y por tanto cómo va trabajando la descarbonización en los distintos rubros y lógicamente cómo en el rubro de la agricultura también va a afectar, sobre todo en lo que implica la descarbonización y todo lo relacionado con esta. Pero también es importante tener en consideración que toda aquella empresa de distinto tamaño, grande, mediana, pequeña, empieza a incluir prácticas en su negocio, específicamente prácticas ESG o de gobierno o de impacto social o de impacto ambiental, sin duda eso va a ayudarlo a tener un acceso a financiamiento capital que cada día más los bancos vamos a estar mirando y vamos a poder estar financiando aquellas empresas que tengan esa mirada. Por otro lado, sabemos y hemos visto casos de cómo va reduciendo los costos que le puede ayudar por eficiencia energética, por la gestión de los residuos, por el uso eficiente del agua. También vemos cómo va a disminuir los riesgos relacionados con su negocio, sobre todo en lo que tenga que ver los riesgos ambientales, sociales, que le permite minimizar todas las pérdidas financieras que estos podrían producir en caso de no gestionar estos riesgos. También es una oportunidad de adelantarse a la creciente y nuevas demandas de normativas que van a ir sobre todo en el mundo ambiental y seguramente también en el mundo social. Por otro lado, las empresas que tengan estrategias ESG desde su negocio van a poder abordar nuevos mercados. Hay una comunidad importante que vemos en Europa y sobre todo también en Chile de millennials que están prefiriendo productos que tengan esta mirada más de triple impacto. También poder fomentar la innovación y la creatividad en su empresa y la capacidad de fomentarlos de una manera de enfrentar los desafíos futuros. Y sin duda tener una mejor reputación como empresa y la atracción de talento que hoy día vemos que todos los colaboradores o los trabajadores más jóvenes prefieren trabajar en estas empresas que están mirando esto. Entonces, como contexto general, es importante que los temas, que las empresas que empiezan a implementar los temas ESG, sin duda tienen un mundo de oportunidades y de beneficios y de disminuir riesgos, y eso es la forma de también el futuro de hacer negocio. Entonces, desde específicamente me estoy focalizando desde BCI Wholesale, que es quien atiende principalmente a las medianas, grandes empresas, que también tiene relación con las pequeñas a través de la banca retail, cómo nosotros estamos abordando este desafío, sobre todo para esta industria. Primero, como banco, nosotros tenemos un propósito, que ese propósito lo que busca es atrevernos a hacer una diferencia principalmente desde el rol esencial que como banco tenemos en la economía, el medio ambiente y en el desarrollo social. O sea, sin duda, nosotros entendemos que nosotros somos un rol habilitador, estamos al servicio de los clientes y queremos acompañar a nuestro cliente en ese cambio. ¿Y por qué específicamente esas aspiraciones? Porque queremos contribuir a una sociedad mucho más inclusiva, más equitativa. Queremos acompañar a los clientes en esta transformación, no solamente ambiental, sino también social y de gobernanza. Queremos que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores tengan un sentido de trabajo diario y que no solamente nuestro foco es poder ofrecer un impacto económico, sino también social y ambiental. Y por supuesto, no tenemos ninguna duda que nos va a incrementar nuestra rentabilidad de manera mucho más sostenible desde el punto de vista del accionista. Tenemos una estrategia que nosotros decimos en una página, que principalmente tiene, y yo acá lo que quiero transmitir, primero que nosotros estamos potenciando la capacidad de generar impacto, o sea, nosotros estamos movilizando en el banco que cada uno de los colaboradores en los distintos roles pueda instalar esta visión de triple impacto para que desde el rol que tenga, atendiendo a clientes, construyendo productos, creando modelos de riesgo, tenga esta mirada de triple impacto. Tenemos 3 focos principales que le hemos denominado nuestros focos de bandera, que son financiamiento e inversiones sostenibles, que lo que busca es entregar las soluciones para todos nuestros clientes. Tenemos un foco de habilitación financiera y digital, que lo que busca es incluir y hacer crecer a los clientes y potenciales clientes que muchos no tienen acceso aún a productos financieros y, por supuesto, tener confianza en el día a día, porque el negocio bancario se construye desde la confianza en una coherencia entre el decir y el hacer. Ahí tenemos compromisos de largo plazo y lo que buscamos también en ambiciones que vamos a ver específicamente más adelante. Y en concreto, y desde el negocio de wholesale, que es el negocio que principalmente atiende a la mayoría de las empresas pequeñas, o sea, pequeñas, medianas y grandes, nuestro propósito es ayudar a construir empresas sostenibles. Primero, apoyando la transición. Nosotros como banco no estamos en ningún minuto en no apoyar a empresas que hoy día ya están contaminando o que tienen el desafío de transformarse.
Nosotros queremos acompañarlos en esa transición porque así como nosotros como empresa BCI también hemos transitado a ser un banco más sostenible, también creemos que los clientes van a empezar ese proceso y queremos acompañarlo. Y además queremos, en esa búsqueda de relaciones de largo plazo que el banco tiene, queremos ofrecerle no solo la oferta financiera que lo puede acompañar y lo puede directar, sino también la asesoría. Asesoría que hemos ido construyendo con un ecosistema que le voy a mostrar más adelante, porque en estos temas hay mucho, es muy nuevo, muchos no necesariamente conocemos y por tanto el crear un ecosistema que le permitamos nosotros acompañar al cliente en esos cambios que tiene que vivir, es sin duda va a ser un aporte de valor. ¿En qué hemos estado haciendo? Principalmente hemos ido capacitando a nuestros equipos. Nuestros equipos, tanto los banqueros, los equipos que están en las áreas de estrategia, en los equipos de canales, han ido capacitándose, entendiendo todo lo que implica todo este cambio y esta transformación en el mundo ESG. Además, también cuantificamos nuestro riesgo en el sentido de cuantificar cuáles son las emisiones de efecto invernadero que hoy día teníamos, dado el financiamiento que habíamos entregado durante todos los años de funcionamiento del banco, y eso equivale prácticamente al 26% de la cartera que ya la tenemos mapeada y sabemos qué tan, cuánto está, qué tan verde, qué tan café o qué tan café claro está, y eso nos permite también generar estrategias de acompañamiento a nuestros clientes. También ya tenemos políticas de financiamiento sostenible que nos ayuda a acompañar a las empresas y, por supuesto, estas alianzas y panel estratégico que les ayuda a desarrollar este ecosistema. Y esta propuesta tiene 3 focos fundamentales. El propósito de acompañar a nuestros clientes con que sean también sostenibles, el financiamiento, que es un habilitador, como también la inversión, y el ecosistema en el cual se puede apoyar nuestros clientes, porque, por ejemplo, muchos clientes trabajan con empresas pyme y hoy día hay empresas pyme que nosotros tenemos dentro de nuestro ecosistema que tienen soluciones tecnológicas que pueden ayudar a nuestros clientes a acompañarlos en ese proceso de cambio. ¿Qué tipos de financiamiento sostenibles tenemos? Por ejemplo, toda aquella empresa que quiera transformar su operación. Nosotros como banco, que somos una empresa que contamina presupuesto menos que quizá una empresa productiva, pero ya transformamos el banco en una empresa carbono neutral. También acompañamos a nuestros clientes que quieran, desde su operación, que acá podemos tener empresas de todo tipo, incluso las mismas que estamos hablando de agro, que quieran transformarse y ser una empresa ecoeficiente, nosotros estamos apoyando. También en líneas de negocio sostenible, financiamiento, o específicamente que puedan necesitar para esa inversión eficiente que se requiere. También que hemos empresas sostenibles que la misma empresa cuando uno la mira o la evalúa, sea una empresa que sea sostenible, que haya pasado por los distintos, hay empresas que son sistema B, hay empresas que se han evaluado por el Dow Jones, hay empresas que tienen una buena evaluación en MSCI y pueden tener en el fondo una buena ponderación. También financiamiento de transición, o sea, que quiera ir avanzando en ese proyecto, y también proyectos de inversión verde que sean soluciones concretas, por ejemplo, si tienen algún proyecto que también en ese sentido, por ejemplo, hoy día vemos que hay campos que han instalado paneles solares, que eso permite proyectos concretos de generar energías renovables para algún sector, y eso también lo hemos ido acompañando. Y la oportunidad de financiamiento, y acá lo veo desde el cliente, los clientes hoy día, por ejemplo, pueden las mismas empresas agro pueden mejorar y pueden cambiar su proceso de energías renovables que necesitan para la operación de su empresa, y ahí los hemos ido acompañando. También mucha movilidad eficiente, o sea, hoy día todo lo que es eléctrico, todo lo que se ha ido movilizando en ese sentido también pueden hoy día cambiar su sistema de transporte, y ahí nosotros también lo podemos acompañar. Todo lo que tenga que ver con la economía circular, o sea, cuando uno ve la empresa de agroindustria puede, y ahí como recién comentaba Susi, de cómo las empresas van en ese mismo rubro de el mundo de agroindustria puede ir basándose en esta economía circular, y por último también todo lo que llama la agricultura específico que pueda ayudar a reducir las emisiones de gas invernadero o pueda eficiencia del uso del agua. ¿Qué es lo que también hemos hecho dentro de nuestra propuesta de valor? Es principalmente hacer aliados. Hoy día tenemos expertos, como por ejemplo la alianza que hicimos con Enel, o la alianza que hicimos con Enmasa, que es experta en electromovilidad, o también una alianza que hicimos con BCI, con Aqua
4D, que lo que busca también es el desarrollo de tecnología para el uso eficiente del agua. ¿Y por qué estamos haciendo alianza con ellos? Porque con ellos, en conjunto con ellos, podemos llegar con una oferta a nuestros clientes, donde el cliente, cuando tenga el interés o tenga la necesidad de poder hacer las transformaciones, pueda contar con ciertos partners que ya han vivido la experiencia o que tienen experiencia o que están probando tecnologías que ya funcionan y que ellos la puedan ocupar en sus negocios, y esto le permita efectivamente ser más eficiente en agua, más eficiente en el CO2 y etcétera. Hoy día ya llevamos y hemos acompañado a nuestros clientes en una inversión que hemos hecho de más de 128 mil millones de inversión de financiamiento en electromovilidad, en economía circular, en agricultura, a través principalmente de leasing y de créditos comerciales, y tenemos una meta que queremos llegar al 2026. Eso principalmente lo que queríamos como comunicarle y transmitirle es que lo más importante acá es que las empresas hoy día se pueden adelantar, pueden tener mejores mercados, pueden tener mejores oportunidades y ventajas competitivas, y nosotros como banco queremos acompañarlos en esa transformación porque naturalmente la van a tener que hacer, o porque el mercado se lo pide, o porque los inversionistas se los piden, o porque incluso los mismos colaboradores que trabajan en la empresa van a querer impulsar este tipo de iniciativas. Así que eso es Loreto y Para algunas preguntas. It was great. Fue genial, la interpretación fue genial, fue genial. Es muy bueno, así que no me cabía duda que lo iba a hacer bien. Vamos a ir a volver contigo, Paola, después con algunas preguntas. Vamos a darle la palabra ahora a Andrea. Andrea, Hola, ahora sí. ahora sí. Buenísimo. Bueno, lo primero, además de agradecer la invitación, sin lugar a duda, comentarles que yo soy Daniela Acuña, soy la subdirectora de ODEPA. Andrea García, que es la directora, tuvo un problema de último minuto, así que me pidió que la reemplazara, y bueno, yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta ocasión, así que les voy a compartir una presentación desde lo que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura en relación a la sustentabilidad en el sector agrícola. Un segundito. Ahí me van comentando si se ve ok. No, todavía no, falta. Tienes que ir arriba a configuración de visualización. Arriba en la pantalla, más arriba. A la derecha, ahí donde tienes tu cursor, dice configuración de visualización. Espera, voy a hacer un... Tienes que... Ahí sí. Ahí va, ahí ¿Sí? viene. A ver, espérate. Ya. No está en pantalla completa todavía. No. Oh, Recién no funcionó perfecto. ya voy a nuevamente, perdón. Ujú. No, no se ve. No deja. Pero, no. No sé qué está pasando. ¿Dónde? Sí, no tampoco. Y como abriste recién antes, se podía cambiar a pantalla completa, ¿eh? Como la tenías abierta hace un rato atrás. Ya déjame ver. Y si Última no, oportunidad. no la puedes pasar así nomás porque igual se alcanza a leer, ¿eh? No está en ¿Sí? pantalla ¿Se completa. alcanza a ver? Sí. A ver, última oportunidad, perdón, toda la... ¿Ahí lo ven? Ahora sí, perfecto. Ya, súper. Ya, buenísimo. Muchas gracias y perdona ahí todos estos diferentes
inconvenientes que hemos tenido. Bueno, Ujú. como les comentaba, la idea es, en el marco de este seminario, de este webinar, contarles sobre un poco la experiencia chilena desde el quehacer ministerial. Ahí, bueno, escuchamos recién a Paola y creo que hay muchas cosas muy interesantes de lo que están haciendo también ahí en BCI. Y creo que también respecto a lo que presentó Susi, creo que los drivers de cambio son bastante similares y hay muchos temas en común. Entonces la idea es partir con algunos antecedentes respecto del sector agrícola en Chile y sobre los lineamientos ministeriales en los cuales estamos trabajando. Después abordar algo sobre los compromisos climáticos que tenemos como país y cuáles son los desafíos que tenemos como sector agrícola. Y vamos a revisar algunas iniciativas ministeriales que pueden ser relevantes en este contexto y que tienen que ver también mucho con la coordinación público-privada. Cuando hablamos del sector agrícola, es muy importante entender que es un sector que es distinto de otros sectores productivos, que es un sector que depende altamente de los recursos naturales y del clima, y por lo tanto que nos vemos afectados de una manera distinta por el cambio climático y por la pérdida de biodiversidad, y que asimismo también el sector está afectando a estos elementos. Además, el sector agrícola tiene un rol muy importante en la seguridad alimentaria y en ese sentido no es lo que se produce en cualquier producto, sino que efectivamente son alimentos que tienen un rol clave en el bienestar de las personas. En términos de desafíos también, y ya hablando de los temas más sociales, vemos que hay desafíos importantes en lo que es la inclusión de la agricultura de menor tamaño, la agricultura familiar campesina, en las cadenas agroalimentarias y cómo podemos tener una mejor inserción de esta producción a menor escala. Hay importantes brechas también en lo que es equidad de género y sin lugar a duda también hay desafíos de cómo mejorar las prácticas laborales, sobre todo de trabajadores más vulnerables como los trabajadores migrantes. Además de eso, tenemos hoy en día nuevos desafíos con temas que quizás han estado en la agenda hace un tiempo, pero que se llamaban de otra forma y que hoy en día llamamos economía circular, que tiene que ver con cómo gestionamos los sistemas productivos para generar menos residuos, para tener menos impacto. Y ahí en particular un tema que es específico del sector agroalimentario es el de pérdida y desperdicio de alimentos y cómo al hacer un mejor manejo de los sistemas tanto de producción como de comercialización y consumo podemos disminuir esta pérdida, este desperdicio que en algunos casos se estima que puede ser más de un 30% de los alimentos a nivel global. En ese sentido, y considerando estos desafíos, el Ministerio de Agricultura ha identificado 8 lineamientos ministeriales, y aquí, bueno, pueden ver que son bastante diversos, pero solamente destacar que el lineamiento de sustentabilidad es un lineamiento clave y en el cual estamos trabajando desde el Ministerio de Agricultura y desde ODEPA en particular. Entonces eso como un primer contexto. Y bueno, y también cuando empezamos a ver el panorama más completo desde los compromisos climáticos que tiene Chile, tenemos una serie de elementos que son muy relevantes en términos de política pública y también en términos de cómo eso se transmite hacia el sector productivo. Bueno, en el año 2015 Chile adhiere al Acuerdo de París y a partir de eso tenemos una serie de compromisos como la Contribución Nacional Determinada, que fue actualizada en el año 2020 y que tiene compromisos en relación a agricultura que tienen que ver con el uso de biodigestores porcinos que permiten mitigar emisiones, lo mismo que mejores prácticas en términos de fertilización. Después, en el año 2021, se desarrolló la estrategia climática de largo plazo, que es la estrategia, la hoja de ruta, para que al año 2050 podamos alcanzar la carbono neutralidad como país. Y en esta estrategia climática que aborda distintos sectores, hay un capítulo especial de los compromisos, los objetivos y las metas que tienen que ver con el sector agrícola, y hay tanto en materia de mitigación como de adaptación. Esto todavía como no necesariamente en un plan, porque vamos a ver a continuación que a partir de la Ley Marco de Cambio Climático, que es un gran hito a nivel nacional,
que fue promulgada el año 2022, esa ley marco que establece una serie de requisitos para la institucionalidad pública, que pone nuevas reglas en términos de cómo los servicios públicos se vinculan o generan acciones en relación al cambio climático, establece que que se tienen que elaborar planes sectoriales tanto de adaptación como de mitigación para 7 sectores prioritarios, siendo el sector agrícola uno de ellos. Entonces, en el marco de esta nueva ley, el sector agrícola tiene que tener un plan de adaptación y un plan de mitigación específico. Y en este sentido, desde el año 2020, nosotros como ministerio hemos estado trabajando en elaborar un plan de adaptación. Se ha hecho un proceso participativo, con alta presencia territorial, levantando cuáles son los requerimientos de adaptación desde los agricultores y agricultoras, con enfoque de género, también con pertinencia de pueblos originarios. Y tenemos hoy en día una propuesta de plan de adaptación que ya tiene 5 ejes, tiene 12 medidas, y estamos a la espera de la promulgación de los reglamentos de la ley marco para poder dar curso a oficializar ese plan de adaptación. Por otro lado, bueno, y el plan de adaptación también comentarles que Chile tuvo un primer plan de adaptación del sector silvagropecuario entre el 2013 y el 2018, por lo tanto este es nuestro segundo plan o una actualización del plan de adaptación, y en ese sentido ya tenemos una experiencia en relación a lo que es adaptación. No obstante, cuando hablamos ahora de la Ley Marco de Cambio Climático y del plan de mitigación, eso es algo totalmente nuevo. Si bien en la estrategia climática a largo plazo habíamos identificado metas y objetivos en relación a mitigación, no estaban en el formato o en el fondo plasmados en un plan, y ese es el desafío que tenemos hoy en día. Estamos en el proceso de diseñar y empezar a elaborar el plan de mitigación, que va a contener las medidas que van a permitir reducir las emisiones y capturar emisiones para poder alcanzar la carbono neutralidad también. Entonces, eso es un gran desafío que tenemos y, bueno, esto no quiere decir que no se hayan hecho medidas de mitigación. Estamos trabajando en medidas de mitigación. De hecho, en abril de este año, Chile fue la sede de la Conferencia Internacional para los Sistemas Alimentarios Bajos en Carbono, con un énfasis en metano que organizamos en conjunto con el Gobierno de España y con el Global Methane Hub, enfocado en cómo podemos reducir las emisiones de metano en la agricultura. Y ahí tenemos distintas iniciativas que ya se están llevando a cabo. Tenemos iniciativas en ganadería, tanto, por ejemplo, ganadería regenerativa, que tiene que ver con cómo mejoramos la captura de carbono en los suelos, distintos tipos de dietas para los rumiantes que también permiten reducir emisiones, sistemas de producción de arroz que se hacen en seco y por lo tanto también generan menos emisiones. Estamos en esa lógica de investigación, desarrollo y también de fomento de estas prácticas más sustentables. Bueno, esto es específico respecto a los compromisos climáticos y este desafío que tenemos, pero además hay, cuando hablamos del sector alimentario, sector agroalimentario, y hablamos de sustentabilidad, va más allá de solo cambio climático, y es así que el año 2021 lanzamos esta estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, que es un esfuerzo de política pública de coordinar tanto a nivel público como con el sector privado para priorizar y focalizar esfuerzos de fomento en los ámbitos que ustedes pueden ver, en el ámbito ambiental, social y económico, en el fondo priorizando distintos ejes en cada uno de estos ámbitos que nos permitan avanzar hacia un sector más sustentable. También ahí Paola hablaba de transición, la idea también aquí, esto es una transición, tenemos que ir abordando estos distintos ejes, pero en una lógica de transición, de gradualidad, de ir cambiando prácticas para hacerlas más sustentables. Y en relación a la estrategia, estamos trabajando hoy en la implementación de ella, y ahí tenemos que ver con cómo creamos y fortalecemos instancias de coordinación y grupos de trabajo por distintas materias, tanto a nivel intraministerial como a nivel interministerial,
Tenemos, después les voy a comentar, hay una Comisión Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es interministerial. Tenemos un comité técnico intraministerial de cambio climático, un comité de recursos hídricos. Entonces, ¿cómo vamos coordinando las acciones de los distintos servicios del Ministerio de Agricultura en estas materias y con otros ministerios? También cómo generamos información y podemos desarrollar herramientas que permitan que los agricultores y agricultoras sepan cómo avanzar en estas materias. Ahí también Paola mencionaba que a veces no se sabe qué es lo que tengo que hacer, y en ese sentido, qué cosas concretas, cómo puedo avanzar, cómo genero una guía, un manual que le permita a un agricultor o agricultora avanzar en estas materias. Y les voy a comentar a continuación también sobre un programa que se llama Chile Origen Consciente, que tiene que ver con ello. Después también cómo generamos propuestas normativas, cambios en instrumentos de fomento, desarrollo de capacidades, para poder ir avanzando en los distintos ejes que ya les mencioné. Y obviamente todo esto en sinergia, que es un gran desafío de las políticas públicas, evitar duplicidad y generar estas sinergias con otros compromisos, con otras políticas que ya estén en curso. Como ya les mencioné, tenemos esta Comisión Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es una instancia de coordinación público-privada para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos, que tiene distintos ejes de trabajo. Aquí es una instancia público-privada, con la sociedad civil también, donde trabajamos tanto en normativas como se pueden hacer cambios normativos que permitan reducir sobre todo los desperdicios de alimentos, cómo se genera estadística e información respecto de esto, un rol muy importante de la investigación para la innovación y la transferencia tecnológica, por ejemplo, la post-cosecha, en cómo generamos a partir de residuos de alimentos quizás nuevos productos, después instrumentos de promoción y fomento que permitan generar estos cambios, y sin lugar a duda un eje muy importante que tienen que ver con la educación, la capacitación, la difusión y la comunicación. Y aquí las pérdidas de alimentos. Here, the ministry has a role, and the National Commission on Food Waste and Loss has an important role. La seguridad alimentaria, lo que es clave para el quehacer ministerial hoy en día. Bueno, ya para ir terminando mi presentación, les quería comentar sobre el programa Chile Origen Consciente, que es un programa de coordinación público-privada donde hemos trabajado con distintos gremios empresariales del sector, que lo que busca es mejorar el desempeño de sustentabilidad sectorial y potenciar las ventajas competitivas, generar también indicadores que permitan dar cuenta del avance en relación a los ODS y a otros indicadores. El programa se basa en el generar estándares de sustentabilidad que después son implementados y se certifican, pero en función de las prioridades, de los puntos críticos para los distintos sectores de agroalimentario, y en base a estos estándares después se puede hacer una evaluación de su desempeño y certificar los avances que tienen las distintas empresas en relación a ello. Todo esto en una lógica de colaboración público-privada, donde estamos trabajando fuertemente y muy colaborativamente con en particular hoy en día con 3 gremios, con el sector lechero, consorcio lechero, con el sector porcino y con el sector avícola, y ahora se ha sumado también el sector de las ciruelas deshidratadas. Entonces, tenemos estos estándares que abordan elementos ambientales, sociales, bueno, hay también ven ustedes de ética, de calidad, etcétera, y que con eso también les entregamos herramientas a los productores, a las empresas agrícolas para avanzar de una manera concreta en temas de sustentabilidad. Y bueno, eso fue como un breve pincelada de lo que estamos haciendo, así que muchas gracias por la invitación para poder contarles esto. Perdón. Gracias a ti, Daniela, por darnos a conocer los planes que está trabajando el gobierno, tanto desde el trabajo propio del ministerio como a través de los comités interministeriales y a través de la colaboración público-privada, lo cual resulta súper interesante de conocer.
hay un tema crítico, y voy a partir al tiro con las preguntas. Hay un tema crítico acá, y voy a partir contigo, Andrea, ya que tú tenías la palabra hace un segundo, que es el tema de la sequía. Que es lo más concreto, aparte de los problemas que se dan con las emisiones de gases por parte del sector ganadero, etcétera, etcétera, que son temas que vienen ya arrastrándose mucho tiempo, pero hoy se ha transformado en un tema crítico, el tema del agua. ¿Qué planes concretos hay para enfrentar este desafío? Y luego le voy a hacer la misma pregunta a Susi, ¿qué planes o qué proyectos tienen o han desarrollado para enfrentar el tema del agua, que lo mencionó ella como uno de los drivers, que yo lo vi más como un desafío en su presentación. Andrea, tienes la palabra. Gracias, Loreto. A ver, creo que primero hay que entender que el agua es un tema muy complejo y que hay muchas instituciones públicas que participan de la gobernanza del agua y eso lo hace más complejo aún. En ese sentido, te voy a comentar un poco qué es lo que se está haciendo desde el gobierno en su conjunto y lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura. Desde el gobierno se ha establecido un comité interministerial de transición hídrica justa, donde se están analizando distintas alternativas de política y de coordinación, y quizá una de las más importantes que se van a establecer consejos de cuencas para analizar por cada una de las cuencas cómo se debe hacer la gestión hídrica en ellas. Eso es sumamente importante porque todas las cuencas son diferentes y hay que estar analizándolo en el contexto del cambio climático, de cuáles son los usuarios de las aguas en esas cuencas, etc. Entonces ahí hay un tema relevante. Y en relación al Ministerio de Agricultura, en particular, nosotros tenemos una institución que es la Comisión Nacional de Riego, que tiene un instrumento de fomento que es para fomentar un riego más eficiente, y ese instrumento está ahora en discusión en el Congreso y se le han hecho modificaciones para que efectivamente apunte a la sustentabilidad del recurso hídrico y esté mucho más focalizado en cómo avanzar en esta lógica. Muchísimas gracias, Daniela. Susi, could you share what Susi, ¿puede compartir lo que han hecho en esta área? Daniela recién mencionó. I don't know if you have something similar in New Zealand or whatever you have to ¿Tienes share. algo similar en la gestión de cuencas? Sí, agua en Nueva Zelanda es un tema candente en este momento y muy complejo como tema. Ambos a nivel urbano y también a nivel de granjas. Nosotros estamos como una organización que ve cómo mejorar la eficiencia, y eso puede ser en términos de trabajar con distintas variedades de cosechas que son más tolerantes a circunstancias más secas. Supongo que en Nueva Zelanda tenemos los extremos, a veces muy poca agua, a veces demasiada agua. Pero en algunas de las otras áreas donde trabajamos tienen un nivel crítico que se requiere para eficiencia de agua. Lo otro que vemos es uso de terrenos, por ejemplo, qué cosechas se deben producir en qué áreas. El otro tema que tenemos en Nueva Zelanda es asegurar que los desechos de agricultura no contaminen o lleguen a los lagos y ríos. Es, por supuesto, una situación muy compleja en Nueva Zelanda, especialmente en algo que continúa a ser abordado. There's a question here in the Muchas chat. gracias, Susi. Hay una pregunta en el chat que le voy a preguntar al tiro. ¿Hay algún plan para el Instituto de Investigación del Food and Plant, Instituto de hacer un estudio en Chile? Sería muy interesante dada la producción de alimentos en mi país. Muchas gracias por la pregunta. Sé que muchos de mis colegas realmente han visto el trabajar en Chile y creo que algunos lo han hecho en el pasado. Supongo que depende de las relaciones de colaboración y donde hay un desafío que podemos abordar juntos, así que sí, estamos abiertos a hacer eso. Muy bien, genial. Sería algo muy bienvenido, especialmente dada la experiencia que tienen y lo exitoso que han sido hasta ahora. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Voy a hacer otra pregunta también para Susi, que está en el chat, y que dice, ¿cómo se gestiona en Nueva Zelanda
el tema Net Zero Deforestation a nivel de política pública. Esto a raíz de la reglamentación proveniente de la Unión Europea que recoge las presiones de consumidores informados y preocupados por la crisis climática y la degradación, destrucción de bosques, y que también afecta o apunta a regular las cadenas de abastecimiento, lo que compromete a grandes transnacionales dedicadas al comercio de alimentos. Esto lo hace Patricio González, quien es del Instituto Forestal de Chile, que está ahora en nuestra audiencia. Thank you for the Muchas question. gracias por la pregunta. El rol de la forestal y los objetivos que tenemos para el 2050 tienen un número de formas de abordarse y cómo reducir la deforestación. Así que vemos el sector que apoya esto y que apoya a los dueños de terrenos de tomar la reforestación, especialmente sobre los terrenos erosionables. Hemos visto por los eventos climáticos qué tan importante es y el daño que causa a los niveles de agricultura y granja por los eventos climáticos. Tenemos varios bosques nativos, pero queremos ver si podemos aumentar la producción de bosques nativos y mantener los bosques actuales, es decir, no quitar más árboles de lo que se producen y también hacer crecer el procesamiento de maderas y de forestales para dar mayor valor a productos que capturan carbono y dar más trabajo a la comunidad. Es un equilibrio fino y se aborda de varios puntos de vista. Voy a hacerle una pregunta ahora a Paola. Paola, ¿qué han visto ustedes en términos de necesidades de financiamiento en el sector agrícola? Tú mencionaste ahí que hay ustedes están por apoyar al sector agrícola en temas de financiamiento, pero ¿qué han visto ustedes en términos de necesidades? ¿Qué tipo de proyectos de sustentabilidad agrícola han tenido que evaluar con más frecuencia hasta ahora en Chile? Gracias por la pregunta. A ver, primero que yo partiría con esto es un proceso que como ha sido una transformación, nosotros hemos ido desarrollando los productos de acuerdo a las necesidades que hemos visto mayoritariamente en nuestros clientes. En el caso puntual agrícola, lo que hemos visto es principalmente los vehículos que son los que hoy día contamos, que son los créditos comerciales y los leasing verdes. En ese sentido, hemos visto que esos son los productos que más han funcionado y que los mismos clientes los han necesitado de acuerdo a lo que hemos visto con ellos. Ahora, ¿para qué lo están ocupando? Principalmente paneles solares, fotovoltaicos, para toda la operación que tienen en el mundo agrícola, también para el uso eficiente del agua. También hemos visto tecnologías que ellos han querido invertir y ese cambio tecnológico lo han ocupado para este tipo de trabajo principalmente. Yo diría que es como, por uno, por la operación energética, que ayuda a bajar costos y a trabajar de manera más eficiente, y por el otro, y el CO2, y por otro lado, el uso eficiente de agua. Principalmente, y eso va dependiendo de las regiones y en qué lugares, en qué tipo de agrícola es. Pero eso ha sido como lo que en este momento que llevamos avanzando es lo que nos hemos encontrado. Ahora, sí es importante transmitir que también nosotros tenemos modelos que van operando según la necesidad del cliente. Tampoco es que hayan productos estándar y eso es lo que se entrega, sino que también vamos viendo en la evaluación de cada cliente cuál es la necesidad y ahí poder confeccionar una mejor oferta de acuerdo a lo que la persona o la empresa necesita. Y también las tecnologías que están, algunas que hoy día ya nosotros hemos visto que se han probado en otros clientes y se las recomendamos, y algunas otras que también los mismos clientes nos dicen que han visto en otros países, en países más desarrollados, que las quieren traer y que también ahí podemos ir haciendo un match en este ecosistema que se está, porque es un tema de innovación, tecnología, y obviamente nosotros ir acompañándolo con esa oferta muchas veces que se construye para el cliente según sus condiciones, según el tipo de empresa que es. Muchísimas gracias, Paola. Voy a hacer una pregunta ahora a Daniela. Una pregunta aquí del público dice, quisiera saber si ODEPA usa las herramientas de bases de datos y directrices de la FAO para temas como planificación
seguridad alimentaria, pérdida y desperdicio de alimentos, recursos genéticos, etcétera. Gracias, Loreto. A ver, efectivamente nosotros usamos varias de las plataformas de FAO, pero y trabajamos mucho con FAO en distintos temas. Entonces, no sé muy bien a qué apunta la pregunta. Usamos algunas de las plataformas FAO, pero también nosotros tenemos nuestras estadísticas propias que, de hecho, ODEPA tiene un departamento de información agraria y información y economía agraria, donde también tenemos bastante información que es generada desde ODEPA. Gracias, Daniela. Me voy a referir ahora a las instancias de coordinación público-privada. Y esta es una pregunta que en realidad se aplica, va a partir con una pregunta específica, pero después la voy a hacer más general. Pero para ti, Daniela, de nuevo, dice, ¿hay instancias gubernamentales para desarrollar, por ejemplo, huertas comunitarias y así desarrollar mini producciones locales? Esto en el marco de instancias de coordinación público-privada. ¿Tiene algún tipo de programa así que vaya más a lo micro? A ver, ahí tenemos una instancia de coordinación que es la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que no está vinculado a lo de sustentabilidad, pero que es un poco distinto, que precisamente por el tema de seguridad alimentaria, pero no ejecutado por Minagri, sino que más bien por otros ministerios, están trabajando en temas de huertas así urbanas y ese tipo de instancias, pensando en generar alimentos para la población. Uh-huh. Ahora, en todo el tema de la colaboración público-privada en general ahora, ¿tienen instancia ustedes? Porque, por ejemplo, mencionaste que en el plan de Chile Origen Consciente, ahí sí hay un trabajo público-privado y que se han coordinado con el consorcio lechero, con el consorcio porcino, agrícola y ahora con la ciruelas deshidratadas. Pero, ¿hay alguna instancia de coordinación con la banca, por ejemplo, en algunos programas? O sea, ¿han llegado a ese nivel? Porque me imagino que sus instancias por lo privado tiene que ver con lo agrícola, pero sin embargo, instituciones como el Banco BCI, por ejemplo, que desarrolla programas especiales enfocados a lo mejor tuviera una coordinación más, no sé qué existe o qué planes hay o cómo lo ves tú, Daniela, de acuerdo a tu experiencia. Sí. A ver, yo creo que hoy en día no tenemos ninguna instancia de coordinación con la banca, efectivamente. Tenemos varias colaboraciones con Banco Estado, porque bueno, es un banco público, digamos, y ahí hemos hecho distintas colaboraciones para poder tener créditos a mejores tasas para el sector agrícola, pero con la banca tradicional no hemos hecho esos vínculos. Y creo que hay una oportunidad importante, sobre todo en lo que es financiamiento climático, financiamiento sustentable, un poco lo que presentaba Paola, porque desde el sector privado también hay estas necesidades de financiamiento que a veces no necesariamente están cubiertas. Gracias, Paola. ¿Ustedes qué experiencia han tenido respecto a esto? ¿Tienen alguna instancia de coordinación ustedes en esta materia con el sector público, no necesariamente con el Ministerio de Agricultura, pero sería interesante, ya que estamos hablando de este tema, o tú visualizas de que hay áreas de cooperación futura que uno pueda empezar a pensar desde lo que está haciendo? O sea, yo creo que siempre la colaboración público-privada, incluyendo la academia y la sociedad civil, es exitosa. O sea, nosotros hemos tenido experiencia en otros ámbitos y como BCI, y siempre yo creo que es bueno, porque cuando uno junta las cuatro patas de la mesa, ayuda sin duda a un objetivo común, y eso nos permite poner al usuario y el objetivo y todos trabajar desde sus distintas especialidades. En concreto, con respecto al agro, no tenemos una instancia, encantados de poder explorarla, trabajarla. Sí lo hemos visto a través de la Asociación de Bancos, que se impulsó la primera instancia de la COP25, que se hizo una mesa de finanzas verdes, donde se trabajaron todo el trabajo de cómo íbamos a apoyar en ese término, y ahora entiendo que también se está trabajando algo más de la taxonomía, que también es importante para poder tener un lineamiento general sobre cuando hablamos de los datos, cuando hablamos de qué estamos midiendo, de lo que se debería medir en términos de impacto ambiental o social, podría existir una taxonomía general a nivel de empresa. Y ahí también hay una mesa que nosotros a través de la Asociación de Bancos estamos participando.
Yo diría que esas principalmente. Ahora, yo creo que acá lo importante es poder quizás con uno mismo objetivo, que yo creo que está el diagnóstico súper realizado, lo tenemos todo, incluso con Susi, si uno comparte el diagnóstico es lo mismo, el cambio climático, el tema de agua, todo lo que tenga que ver con la descarbonización. Entonces, de eso yo creo que bajar a ir como por track de trabajo, yo creo que ahí hay una oportunidad y nosotros al menos felices de participar porque creemos que el trabajo público-privado genera buenos resultados para el país, para las empresas, para las personas, y eso es lo que se busca. Muchísimas gracias, Paula. Y la verdad que invitamos especialmente nosotros hoy día al Banco BCI, que aparte de ser miembro de nuestro directorio, son socios de la Fundación, de lo que conocemos de ellos, ellos fomentan en gran parte el trabajo público-privado, entonces por eso también nos pareció interesante juntar aquí dos puntas, a ver si se abren algunas oportunidades. Daniela, desde el ministerio, que sepas lo que se está haciendo también en la banca privada y que de repente por desconocimiento no se accede. Susie, could you share what's been going on in New Zealand in this area? Do you have any success? ¿Puedes compartir lo que ha pasado en Nueva Zelanda en este sector? ¿Tienes algún programa exitoso de colaboración público-privado y lo que tiene que ver con este tema? Sí, para abordar estos temas hay que tener el sector público y privado juntos. Estos desafíos son enormes para nosotros al enfrentarlos. Así que creo que es realmente lo que tenemos. El sector público y privado en Nueva Zelanda funcionan bien juntos, tienden a funcionar bien juntos. Hay algunos buenos ejemplos de eso, pero sí, no estoy segura acerca de un ejemplo específico, pero ciertamente les puedo dar una respuesta a futuro. Muchas gracias. Voy a preguntar ahora, hay una pregunta de Tomás Durán, hay varias preguntas de Tomás Durán. Pregunta para Daniela. ¿Cómo ves la pérdida de suelo agrícola, sobre todo por parcelaciones indiscriminadas de cara a la seguridad alimentaria? Y relacionado con esto también con la pérdida de actividad agrícola, que hay otra pregunta, en relación a cómo viene el tema, sobre todo en la cuarta y quinta región, donde se está perdiendo suelo agrícola debido al cambio climático. ¿Cómo visualizan ustedes, cómo van el Ministerio tiene algún plan de reubicación o de cómo atacar esta situación en el caso de estas pérdidas de suelo agrícola o por distintos motivos, ya sea por parcelación indiscriminada o ya sea por los problemas del cambio climático? Or climate change. En el tema de parcelaciones, se ha estado trabajando en algunos cambios de normativa. Changes in regulations. This has to do with the Ministry of Urbanism and Development as well. And we're proposing forbidding parcelization as it's understood now, and to have a system to have greater regulation. Biológicos también, un sistema que sea por un lado más sustentable, pero que también permita mantener la actividad agrícola, sobre todo en algunas regiones donde están muy presionadas por el tema inmobiliario. Entonces, se está trabajando en eso, y en relación a lo que mencionaban del tema como de la cuarta región, ahí bueno, el plan de adaptación al cambio climático precisamente quiere abordar esos desafíos, o sea, tiene medidas que están enfocadas en los distintos territorios para ver cuáles son esas medidas para ir enfrentando los desafíos que nos pone el cambio climático para el sector agrícola, ya sea el generar prácticas que permitan adaptarse de mejor forma, también promover la investigación y desarrollo de especies que estén mejor adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. No sé, hace varios años tuvimos un estudio donde hicimos cómo especies que eran más resistentes, como tunas, como ese tipo de cosas, también podían tener una mejor producción. Entonces, hay que ir viendo cómo poder adaptarse a este escenario que ya está para quedarse y ir generando focalizando los esfuerzos de fomento, de investigación y desarrollo para
para poder lograr esto. Muchísimas gracias, Andrea. What is the experience in New Zealand, Susie? What Sí. kind of plans of adaptation? ¿Qué tipo de planes de adaptación tienen para el uso de terrenos fértiles debido al cambio climático? Una de las áreas en que trabajamos es el desarrollo de nuevas variedades. Hace algunos años atrás iniciamos un programa con España para especies en climas cálidos. Ahí podemos crear variedades o tener objetivos de variedades que se pueden adaptar a las regiones de Nueva Zelanda. Este es un ejemplo donde vemos cómo se puede desarrollar nuevas variedades de especies que pueden tolerar distintos climas. Y lo hacemos en distintos tipos de cosechas, sea resistencia a la sequía o simplemente cambio climático. Eso es lo que estamos viendo. Dentro de los programas tenemos un tema de desarrollo internacional porque estamos hablando de seguridad alimentaria, de personas que están viviendo en el nivel de pobreza, así que básicamente se trata cómo se aborda las transformaciones que tienen que suceder en esos tipos de ambientes para que a futuro las cosechas que producen apoyen su bienestar y que no tengan que mudarse a potencialmente otras áreas o cosechas, en particular si vemos el nivel del mar que sube y la inundación de terrenos agrícolas. Creo que los vecinos del Pacífico hay grandes desafíos en cómo ellos realmente abordan y adaptan esto para producir alimentos y asegurar su vida. Gracias, Susie. ¿Y qué pasa con el pueblo indígena? Porque bueno, me imagino que tienen programas y planes específicos en este sentido. ¿Puedes compartir eso? Porque también tenemos algo parecido en el sur de Chile, donde hay una gran actividad de agricultura. Sí, en Nueva Zelanda tenemos los Maori y Paki, y básicamente se trata de que ellos tengan un cogobierno al avanzar y esas decisiones con las comunidades de cómo están las cosas y cuál es la dirección que tenemos que tomar. Estos son temas complejos que toman tema en discutir, reaportar, pero creo que es con el gobierno y con la asociación con distintos grupos maori y el integrarlos a la discusión, que es la solución, y eso es parte de quienes somos en Nueva Zelanda y el enfoque que tenemos. Daniela, mencionaste tú también que dentro de del plan de adaptación tiene una perspectiva de la inclusión de la población indígena. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, bueno, para generar el plan de adaptación se hizo todo un proceso participativo con talleres regionales donde se incluyó la participación de género y de pueblos originarios. Y además hizo un proceso específico con pueblos originarios donde se coordinó para ir a presentarles a nivel de las regiones cuáles eran la propuesta del plan de adaptación y escuchar cuáles eran sus comentarios o sus aprehensiones al respecto e ir incorporándolas para que quedara un plan más robusto. O sea, fue un proceso bien participativo donde especialmente se fue a consultar a los pueblos originarios. ¿Y cómo ha sido la recepción? O sea, ¿tiene alguna estadística o alguna medición de que han logrado incorporarlo? O sea, tenemos todos esos números, no los tengo acá en este momento, pero tenemos ahí bueno, un montón todo el proceso está documentado, qué es lo que se hizo, cómo fueron los talleres, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas, los comentarios. Y como les digo, este plan, tenemos una propuesta bien robusta de plan y estamos esperando
que finalice la elaboración de los reglamentos de la ley marco para poder hacer un proceso de consulta ciudadana acorde a los reglamentos, y ahí también vamos a recoger las opiniones de, bueno, de la ciudadanía en general, pero también de los pueblos originarios si es que hubiera. Muchísimas gracias. Y ya estamos llegando a la límite de la hora, pero había cualquier cantidad de preguntas. Y hay una que tiene que ver con la emisión de los gases por parte del ganado. Y en tu presentación, Susi, I'm going to switch to English, says, what are the technological improvements that have been applied to reduce this ¿Cuáles son percentage? las mejoras tecnológicas que se aplicó a este porcentaje de emisiones como ayuda al nitrógeno? ¿Se aplica en el ciclo de nitrógeno en el ambiente? Es una pregunta muy específica, pero quizás hay mucho que aprender en Chile de lo que han hecho en esta área, especialmente, ¿cómo se llamaba? El señor McKinsey, que estaba relacionado. Si puedes explicar un poco esto. Sí, creo que mis comentarios eran más en torno a nitrógeno, uso de nitrógeno, y también en torno de óxido nitroso, emisiones y el impacto positivo que se incluyen los cambios de prácticas. Creo que hay una referencia acerca del pienso de ganadería, y sí hay un número de innovaciones en esa área. Estamos probando esas en nuestra organización hermana Agro Research, que está realizando parte de ese trabajo, sí. Así que como nuestra organización realmente no abordamos el sector de ganadería, pero hay una institución hermana que sí trabaja ese sector y está viendo piensos y alimentos de ganadería para reducir emisiones. Okay, thank you so much. Muchas gracias, Susi. Hay otra pregunta, Susi, una de las últimas, y tengo... Con financiamiento también a la agricultura. Pero para Susan, ¿existen iniciativas desde el gobierno en materia de agricultura vertical, que es algo que yo creo que aquí en Chile no se usa mucho? ¿Con qué ojos se ven estas nuevas tecnologías en el momento que está todo volcado al campo y la sustentabilidad y prácticas regenerativas? It includes regenerative practices. Yeah, there's a lot of work going on at the moment around Trabajo en torno a la agricultura vertical. Nosotros como institución estamos invirtiendo en lo que se llama el sector urbano, que es parte de las iniciativas a futuros que está creciendo. Estamos viendo oportunidades con la agricultura vertical. Muchos ven en Nueva Zelanda y ven que tenemos tanto terreno de agricultura. ¿Por qué estaríamos haciendo eso? Pero tiene que ver con cómo producimos alimentos cerca de las ciudades. El otro desafío es ver las cosechas perennes en los sistemas y cómo pueden tener un buen desempeño. We've been really successful in terms of Hemos tenido mucho éxito en poder cambiar los sistemas de producción. Por ejemplo, en manzanas somos el número 1 en producción, en nivel de producción de manzanas por hectárea, pero no vamos a parar ahí. Queremos mejorar la innovación, cambiar el sistema de innovación y realmente llegar al máximo de provecho. Muchas gracias, Susi. ¿Tienen alguna iniciativa en materia de agricultura vertical, ya que estamos conversando sobre eso? O sea, hay iniciativas como más en el ámbito de la investigación y el desarrollo, se han desarrollado proyectos al respecto, pero no hay una política pública así que promueva específicamente la agricultura vertical, pero sí hay proyectos al respecto. A lo mejor hay experiencias que se puede traer desde Nueva Zelanda que ya han probado ya y han sido muy exitosos en desarrollarlo. Voy a hacer una última pregunta para Paola. Y tiene que ver nos gustaría saber cómo ha ido evolucionando la necesidad de financiamiento para la agricultura, en particular en montos y mecanismos. ¿Cómo ha ido cambiando esto? O sea, más que en montos y mecanismos, porque por lo que explicaba antes, los productos que nosotros hoy día hemos ido piloteando y probando es el leasing
del crédito y eso se va adaptando a las condiciones de acuerdo de cada uno de los clientes. Pero yo diría que lo importante acá es que lo que ha ido aumentando y lo que sí ha ido, nosotros que hemos ido viendo las conversaciones que comenzamos hace 2 años atrás, es que sí ha ido aumentando el interés de conocer, de entender, de poder ver cuáles son las tecnologías que más han funcionado y yo creo que la conversación que se ha generado acá ha sido muy productiva y esas poder ya instalarlas y a través de esas nosotros poder ir financiándolas. O sea, yo diría que lo que más al principio se empieza a conversar y que antes había como algo más como, no sé, hoy día se conversa ya no desde tenemos un problema, sino que ya está el diagnóstico, cuáles son las tecnologías que más han funcionado, cuáles han sido las tecnologías que han ocupado mis vecinos, qué es lo que funciona más en el sur y en el norte, y eso ha ido, y después, como decía antes, cada uno de los tipos de financiamiento o de los productos se van adaptando, depende del cliente, de lo que quiera, los tiempos, los plazos que requiera según la inversión que se haga. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, ahora sí que la última pregunta para Daniela, que tiene que ver con el hidrógeno verde, tema que hemos abordado varias veces en la Fundación. ¿Se ha considerado en Chile u otro país el hidrógeno verde como un vector de desarrollo energético, fertilizante y como importante compuesto del agua? ¿Han hecho algún estudio en esa línea? No hemos hecho ningún estudio al respecto, pero sí en la estrategia de hidrógeno verde que lo lidera Corfo, están incorporados estos elementos. Estamos, como ministerio, estamos participando en distintos comités al alero de esta estrategia y ahí se están abordando estos temas. Así que es un tema que es de futuro y que está ahí en el radar. Perfecto. Me dicen que tenemos hasta las 7:30. Vamos a hacer la última pregunta ahora a Susi y lo que pasa es que nunca habíamos tenido tantas preguntas, ha sido súper interesante porque la gente nos hace preguntas y quisiéramos dejarlo a todos contentos y vamos a aprovechar el expertise de ustedes que están acá para poder hacerla. Hay una pregunta, otra para Susi. What is the role New Zealand gives to biotechnology and GMO seed in the adaptation process and for food security? Thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos un ambiente regulatorio muy estricto con referencia a tecnología de genes. Es algo que aún se está debatiendo dentro de la sociedad y anticipamos que es algo que va a llegar al detalle y a futuro. Puede haber cambios en nuestra política actual, así que sí, hay mucho debate sobre eso ahora. En términos de investigación, todas nuestras cruces tiene que ser natural y no podemos utilizar una biotecnología para ver cómo podemos acelerar los procesos de producción, cruce, pero el desarrollo de las variedades y especies tiene que ser natural. Ok, muchas gracias, Susi. ¿Y qué pasa con el hidrógeno verde? ¿Hay algún desarrollo en esa área? Yo sé que hay iniciativas dentro de Nueva Zelanda viendo eso, pero creo que todavía es términos temprano. Hay que comprar hidrógeno verde de nosotros cuando comencemos a producirlo. En el futuro cercano. Ha sido súper interesante, nos quedamos muy contentos porque hemos podido abarcar varias áreas de interés para nuestra audiencia. Muchas gracias, Daniela. No tú, Andrea, pero de verdad que fuiste un gran aporte para nuestro webinar de cualquier manera. Paola, muchas gracias también. Gracias al BCI por estar presentes con nosotros. And Susie, thank you so much for joining us in such a late hour for you. And en una hora tan tarde para ti. Creo que es mañana. ¿Es la mañana ahí? Sí, bueno. Sí, a la hora de almuerzo. Okay. Bueno, muchas gracias y futuro cercano tocando este y otros temas que son de tanta
urgencia para nuestro país, nuestra economía, y queremos seguir desde acá, desde la Fundación, que es una de las pocas instituciones público-privadas, fomentando la colaboración público-privada, y eso es lo que tratamos de hacer en estos webinars, de tratar de contactar y para que desde lo público se conozca lo que hay en lo privado y viceversa, y a ver si logramos nuevos planes conjuntos y de colaboración. Así que muchas gracias a las tres y nos veremos en una próxima oportunidad, y gracias a la audiencia también tan leal que nos siguen en cada uno de nuestros webinars. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Que estén muy bien. Chao.